Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estén con cada uno de ustedes en este momento. Queridos hermanos y hermanas, hoy no vine con un mensaje fácil. No vine con un recado que va a hacer que te sientas cómodo y te vayas aplaudiendo. Vine con una palabra que va a incomodar, una palabra que va a mover, una palabra que el Espíritu Santo puso en el corazón de quien predica, no para destruir vidas, sino para salvar. Porque a veces salvar duele. A veces la misericordia de Dios llega primero como bisturí antes de llegar como bálsamo. Y es exactamente eso lo que va a suceder hoy. Hermanos, hay un pecado que ha invadido la iglesia de Jesucristo. No está afuera, está dentro. Está en los bancos, en los pasillos, en los grupos de jóvenes, en los ministerios, en parejas que aparecen juntas en el culto como familia de Dios y que viven en desobediencia abierta durante toda la semana. Es el pecado de la impureza. Es el pecado de hombres y mujeres que se entregan uno al otro fuera de la alianza del matrimonio y llaman a eso relación, amor moderno, algo que Dios entiende y acepta. Y los pastores están en silencio, los predicadores están pisando huevos, las iglesias tienen miedo de tocar este tema porque incomoda, porque asusta a los miembros, porque reduce la ofrenda. Pero Dios nunca ha estado en silencio sobre esto, nunca ha suavizado este tema, nunca ha abierto una excepción cultural para esta generación. Y mientras haya aliento en esta boca, voy a predicar lo que Él dijo, de la manera que Él dijo. En 1 de Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, la palabra de Dios habla directamente al corazón de quien está viviendo en este pecado. Huid de la impureza sexual. Todo pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que comete impureza sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y que tenéis de Dios y que no sois de vosotros mismos? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Huid. No es una invitación, no es una sugerencia para los más espiritualizados. Es orden, es imperativo. La palabra original en griego es porneia, que abarca todo lo que sucede entre un hombre y una mujer fuera de la alianza sagrada del matrimonio. Dos novios que se entregan uno al otro, una pareja que vive juntas sin matrimonio ante Dios, una persona que se involucra con otra fuera de su compromiso de fidelidad. Todo esto está dentro de esa palabra. Y Dios dice, huid. Pero el mundo dice lo contrario. El mundo dice que es normal. El mundo dice que es saludable. El mundo dice que necesitas conocer bien a la persona antes de comprometerte. Y la tragedia es que la iglesia comenzó a repetir lo que el mundo dice. Comenzó a relativizar lo que Dios declaró absoluto. Comenzó a llamar amor moderno a lo que la palabra llama impureza. Y yo veo esto todos los días. Cristianos que asisten a cultos toda semana, que sirven en ministerios, que cantan alabanzas con los brazos levantados, que lloran durante el mensaje y que durante la semana viven en desobediencia con novio o novia, como si no hubiera ninguna contradicción entre eso y todo lo que hacen el domingo. Pero hay una contradicción que grita ante los ojos de Dios, porque no puedes servir a dos señores, no puedes vivir para la carne durante la semana y fingir que sirves al Espíritu el domingo. No puedes construir un altar de adoración con las mismas manos que usas para profanar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Y necesito hablar sobre este templo, porque mucha gente no entiende lo que el cuerpo representa ante Dios. Dios creó la intimidad del matrimonio y la declaró buena. Dios la puso dentro del pacto del matrimonio como un regalo sagrado, como expresión de compromiso eterno, como reflejo de la unión entre Cristo y la iglesia. En Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25, justo después de que Dios creó a la mujer y se la presentó al hombre, la palabra registra: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ambos una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Una sola carne. No solo metáfora poética, realidad espiritual, emocional y física al mismo tiempo. Dios diseñó esta unión para ser la consumación de una alianza pública, permanente y bendecida por Él.
Dentro del matrimonio, esta unión es santa, es reflejo del amor de Dios. Es un lenguaje que apunta a algo eterno, pero cuando sacas esta unión del matrimonio, cuando usas este lenguaje sagrado fuera del contexto para el cual fue creado, no solo estás rompiendo una regla, estás profanando algo que lleva la imagen de Dios. Estás tomando un vaso sagrado y usándolo para fines que nunca fueron ordenados. Y esta profanación tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que puedes ver. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, la palabra es directa. Honroso sea el matrimonio en todos y el lecho sin mancha, porque Dios juzgará a los impuros y a los adúlteros. Dios juzgará, no quizás, no dependiendo de las circunstancias, no pesando si la relación era seria o había amor genuino. Dios juzgará a los impuros. Es sentencia. Es declaración de quien tiene toda la autoridad del universo. Y no existe cláusula de excepción en este versículo. Ahora necesito ir más profundo, porque este pecado no es solo una cuestión moral como cualquier otro. La Biblia trata la impureza de una manera diferente a todos los otros pecados. El apóstol Pablo explica el porqué con una claridad teológica que debería hacer estremecer a cualquier persona que dice pertenecer a Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitando pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una. ¿Prostituta? De ninguna manera. ¿O no sabéis que aquel que se une con una prostituta se convierte en un cuerpo con ella? Pues dice, serán los dos una sola carne, pero aquel que se une al Señor se convierte en un espíritu con Él. Pablo está diciendo algo extraordinario. Cuando perteneces a Cristo, tu cuerpo ya no es solo tuyo. Tu cuerpo es miembro del cuerpo de Jesús. Hay una unión espiritual real entre el creyente genuino y Cristo. Y cuando vives en la impureza, estás usando el cuerpo de Cristo para ese pecado. Estás uniendo a Cristo con lo que Dios ha declarado inmundo. De ninguna manera. Horror teológico, indignación santa. Que este pensamiento siquiera exista como posibilidad es inaceptable ante Dios. Y hay aún una dimensión que la mayoría de las personas desconoce. Cuando dos personas se unen en la intimidad física fuera del matrimonio, ocurre un intercambio que va más allá de lo visible. La Biblia dice que los dos se convierten en una sola carne. Eso no es solo una imagen, es realidad espiritual. Llevas algo de cada persona con la que formaste este vínculo, las luchas espirituales de esa persona, las puertas que abrió, las influencias que operan en su vida, todo eso entra por la puerta de esa unión y ella lleva algo de ti. Por eso hay personas que después de determinada relación nunca más fueron las mismas espiritualmente, que empezaron a luchar con pensamientos que nunca tuvieron antes, que sintieron la presencia de Dios disminuir de una manera que no pueden explicar, pero perciben claramente. Esto no es una coincidencia, es consecuencia de una transacción espiritual con marcas visibles e invisibles. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, Pablo lista las obras de la carne y termina con una frase que debería hacer que cada persona se examine con seriedad. Ahora las obras de la carne son manifiestas, las cuales son adulterio, prostitución, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, iras, discordias, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, glotonerías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les declaro, como ya antes les declaré, que los que las practican no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Pablo coloca impureza y prostitución en la misma lista que homicidio cuando se trata del destino eterno. No porque sean equivalentes en impacto humano, sino porque revelan la misma realidad, una vida que no ha sido transformada por Cristo, una vida que eligió el camino de la carne
en lugar del camino del Espíritu. Una vida que dijo no a la señoría de Jesús mientras decía sí con los labios los domingos. Y sé que alguien está pensando ahora, pero yo soy salvo por la gracia. Dios me perdona. La gracia cubre todo. Tienes parcialmente razón. La salvación es por gracia mediante la fe, no por las obras. Ese es el corazón del Evangelio. Pero la gracia de Dios nunca ha sido licencia para continuar en el pecado. Pablo responde exactamente a eso. Razonamiento en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera. La idea de que la gracia cubre el pecado deliberado y continuado es una perversión del Evangelio tan grave que Pablo usa las palabras más fuertes del griego para rechazarla. Estamos muertos al pecado, y alguien que está muerto al pecado no vive en él como estilo de vida. No vuelve a él repetidamente sin un conflicto genuino. No lo convierte en un patrón semanal mientras se llama a sí mismo Hijo de Dios. Y es necesario hablar también sobre lo que sucede con la iglesia cuando se queda en silencio sobre este tema. Cuando los pastores no predican sobre la impureza, el pueblo no sabe que está en pecado. O peor, sabe que está en pecado, pero interpreta el silencio del líder como una aprobación tácita. Y va viviendo, y va participando, y va sirviendo, y va cantando. Con el corazón dividido entre Dios y la carne, sin jamás experimentar la liberación real que Cristo murió para dar, sin jamás conocer la plenitud del Espíritu Santo que no habita en templo profanado sin convicción. La iglesia pierde poder cuando tolera la impureza en silencio, pierde autoridad espiritual, pierde la capacidad de interceder con eficacia, pierde el fuego, y queda solo con el humo de una llama que ya se apagó. Y ahora necesito destruir las ilusiones. Porque hay mentiras específicas que las personas usan para justificar la impureza. La primera, pero nos amamos. Como si el amor fuera una clave que abre excepciones en la ley de Dios. No abre. El amor humano, por más real que sea, no tiene autoridad para redefinir lo que Dios declaró sagrado. David amaba a Betsabé, Sansón amaba a Dalila, el amor existía y el pecado era pecado de la misma manera. La segunda, estamos prácticamente casados, hemos estado juntos durante años, somos comprometidos, no es casi nada, o es matrimonio o no lo es, o hubo alianza pública ante Dios o no la hubo, y sin alianza, es impureza. No importa cuántos años juntos, el compromiso sin alianza no crea la cobertura espiritual que Dios estableció. La tercera, ya he pedido perdón varias veces. Si has pedido perdón y has vuelto al mismo patrón, se repite el ciclo sin nunca romper con las raíces. Lo que estás haciendo no es arrepentimiento genuino, es gestión de culpa. Es usar el altar de Dios como punto de reinicio para repetir todo de nuevo. Y cada vez que esto sucede, el corazón se va volviendo un poco más duro, la voz del Espíritu se va volviendo un poco más apagada, la capacidad de sentir la convicción va disminuyendo, hasta que un día te detienes en el altar y no sientes nada, y piensas que eso es paz. Pero no es paz, es entumecimiento, es conciencia cauterizada. Y esta es la condición más peligrosa de todas. Arrepentimiento de verdad. La palabra griega es metanoia, cambio de mente y cambio de dirección. No es solo sentirse mal después de caer. Es decidir antes de caer qué vas a hacer para no caer. Es cerrar las puertas. Es ser honesto con alguien de confianza. Es poner estructura de protección en tu vida porque ya has probado que solo no puedes. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Primero someterse a Dios, luego resistir al enemigo. El orden importa. No hay resistencia eficaz al enemigo sin una sumisión total a Dios primero.
Y la sumisión a Dios comienza con honestidad ante Él sobre lo que realmente estás viviendo. Hermanos, y ahora necesito hablar sobre los últimos tiempos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, la palabra dice: sabe también esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos, avarientos, presuntuosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, profanos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, sin amor al bien, traidores, obstinados, orgullosos, amantes de los placeres más que amantes de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando el poder de ella. De estos apártate, amantes de los placeres más que amantes de Dios, teniendo apariencia de piedad. Esta es la generación descrita en esta profecía. Esta es la generación ante nuestros ojos hoy, que tiene toda la forma exterior de religiosidad, que conoce el lenguaje de la fe, pero que en la práctica ha elegido el placer por encima de Dios, que cuando tiene que elegir entre lo que Dios quiere y lo que la carne quiere, elige la carne siempre. Y esta elección repetida va endureciendo el corazón, va disminuyendo la sensibilidad espiritual. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, Pablo habla de personas cuya conciencia fue cauterizada como con hierro candente. Una conciencia cauterizada ya no reacciona más al pecado. La persona puede estar asistiendo a la iglesia, cantando alabanzas, sirviendo en un ministerio y no sentir absolutamente nada de malo. Y puede llegar al final de la vida pensando que estaba bien con Dios, cuando en realidad estaba completamente separada de Él. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, entre los que serán lanzados al lago de fuego, la palabra lista, pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y impuros y hechiceros y idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, los impuros. En la misma lista que los homicidas, en el mismo destino. Y esto no es una amenaza vacía, es revelación de un Dios que es santo, que no puede convivir con el pecado, que tiene un estándar que no se dobla por presión cultural, por época histórica, por unanimidad social. Pero no vine solo a hablar sobre el juicio, vine a predicar, o evangelio. Y el evangelio es la mejor noticia que ha existido. Piensa en la mujer samaritana del capítulo 4 de Juan, una mujer que había vivido con 5 hombres y que en ese momento vivía con otro que no era su marido. Una mujer que iba a buscar agua sola en medio del día porque la vergüenza de su historia era demasiado grande para aparecer con las otras mujeres. Y Jesús fue hacia ella. Jesús inició la conversación, reveló que sabía todo sobre su vida en el versículo 18. Has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad. Él sabía todo, veía todo, y aún así no la destruyó, la reconstruyó. Reveló que él era el Mesías, y esa mujer que llegó al pozo con vergüenza se fue anunciando a Cristo por toda la ciudad. Dios toma el punto de mayor vergüenza en tu historia y lo transforma en el punto de mayor testimonio. Piensa en la mujer del capítulo 8 de Juan, sorprendida en adulterio, traída por los fariseos ante Jesús con la piedra en la mano. Jesús se agachó, escribió en la tierra, levantó los ojos y dijo: aquel que es sin pecado entre vosotros, sea el primero que arroje la piedra. Y uno a uno fueron saliendo. Cuando todos se fueron, Jesús miró hacia ella y dijo en el versículo 11: ni yo te condeno, ve y no peques más. Ni yo te condeno. El único que tenía autoridad real para condenarla, dijo que no la condenaba, porque sabía lo que estaba a punto de hacer. Sabía que iba a la cruz, sabía que iba a cargar el peso de ese pecado y de todos sus pecados. Pero hay otra parte de la frase que las personas convenientes prefieren olvidar: ve y no peques más. No es solo perdón, es dirección, es llamado, es invitación a una vida completamente diferente.
Y ese mismo Jesús te está mirando ahora con pleno conocimiento de todo, de cada noche que pasaste donde no debías, de cada vez que prometiste que ibas a parar y no paraste, de cada vez que llegaste al altar llorando y te fuiste haciendo como si que todo había cambiado cuando nada había cambiado. Él sabe todo, y aun sabiendo todo, Él no tiene la piedra en la mano, tiene la mano extendida, está llamando, está esperando. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Toda injusticia, no la mayoría, toda. La sangre de Jesucristo no tiene límite en cuanto al tamaño del pecado que limpia. El pasado más oscuro, el hábito más arraigado, el ciclo que parecía imposible de romper. Todo eso la sangre de Jesús alcanza. Todo eso limpia. Si vienes con un corazón genuinamente contrito, con confesión real, con disposición verdadera de cambiar de dirección, Dios perdona completamente, sin guardar rencor, sin recordar después. Él perdona y purifica, pero la purificación exige tu cooperación, y eso puede significar decisiones prácticas y dolorosas. Terminar una relación que no está certo delante de Dios. Cambiar de casa. Alejarse de amistades que te arrastran hacia abajo. Ser honesto con un pastor o un líder sobre la lucha que has estado cargando solo porque la vergüenza era demasiado grande para hablar. En Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, Pablo instruye: andemos honestamente como de día, no en glotonería ni en borracheras, no en deshonestidades y disoluciones, no en contiendas y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no tengáis cuidado de la carne en sus deseos. Vestíos del Señor Jesucristo. La solución no es fuerza de voluntad, es vestirse de Cristo. Es acercarse deliberadamente a Él, alimentarse de su palabra, vivir en oración real, rodearse de comunidad cristiana genuina y al mismo tiempo no cultivar situaciones que alimenten la tentación. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13 hay una promesa para quien está luchando. No os ha sobrevenido ninguna tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará intentar más allá de lo que podéis, sino que con la tentación también dará la salida para que podáis soportarla. Fiel es Dios. Con cada tentación, Él provee una salida. La salida siempre está disponible. Su parte es elegirla. Ahora hablo con quienes aún no han venido a Cristo, con quienes nunca han tomado una decisión real de entregar su vida a Jesús. El evangelio que tengo para ustedes es este: ustedes son pecadores y la paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios, es el juicio que ustedes merecen, que yo merezco, que todo ser humano merece, con excepción de Jesús Cristo. Pero Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Jesús Cristo vino al mundo y tomó sobre sí el peso de todo lo que ustedes han hecho y de todo lo que son. Cargó en la cruz toda la impureza, toda la rebeldía, cada pecado que ustedes han cometido. Sufrió la ira de Dios que ustedes merecían. Murió, resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo para siempre el poder del enemigo sobre quien cree en Él. En Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no los que tienen una historia limpia, todo aquel, tú, con todo lo que cargas. La invitación es para ti, ahora, exactamente como estás. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el mismo Jesús dice: He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Él está llamando ahora, no con un puño de juicio, con el llamado de quien quiere entrar, de quien quiere transformar todo lo que eres. La manija está del lado de adentro. Abre esa puerta. Hermanos,
Termino con la urgencia que los últimos tiempos exigen. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12, Jesús mismo declara: el que es injusto, sea injusto aún, y el que es inmundo, sea inmundo aún. Y quien es justo, practique aún la justicia, y quien es santo, santifíquese aún. He aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Vengo pronto, no es metáfora, es una promesa literal del Hijo de Dios. Jesús está volviendo. Y cuando Él venga, cada persona estará fijada en el estado en que estaba. No habrá tiempo para cambiar de lado después. No habrá arrepentimiento de este lado del juicio, pero aún puedes cambiar. El Espíritu aún está operando. La misericordia aún se está derramando. La puerta aún está abierta. Esta palabra que ha llegado hasta ti hoy no llegó por accidente. Dios te está llamando. Dios te está dando una oportunidad que ninguno de nosotros merece, pero que Él da por amor. Ven a Cristo. Ven con todo lo que eres. Confiesa tus pecados ante Él, que es fiel y justo para perdonar. Abandona la impureza con la seriedad de quien sabe que el juicio es real. Entregue su cuerpo como templo vivo, santo y agradable a Dios, y reciba la vida eterna que solamente la sangre de Jesús puede dar, porque usted fue comprado por precio, y ese precio fue la vida del Hijo de Dios. Honre ese precio, glorifique a Dios en su cuerpo, viva de manera digna del llamado con que fue llamado, y aguarde con certeza a aquel que dijo: vengo pronto, sabiendo que cuando Él aparezca en las nubes, podrá levantar la cabeza y decir con toda confianza que solamente la gracia produce: estaba listo. Yo lo esperé, viví para Él. A Él sea toda honra, toda gloria y todo el poder, ahora y para siempre y eternamente. Amén.